Continuamos con la clase dominical, entonces, mis hermanos, relacionada, dijimos, con la familia, titulada la misma, la familia según la misma. La propuesta de la misma, haciendo un breve recordatorio, es informar nuestras mentes y nuestros corazones, entonces, con respecto a lo que tiene que decir la Biblia, digamos, de manera general, con respecto a la familia, desde sus propósitos iniciales, como los que vimos, características muy particulares que vimos, como que inició con un matrimonio, después vimos características del matrimonio, hasta ya como tratamos de entrar un poco más en detalle en lo que dijimos son ese relacionamiento familiar, o lo que llamamos esas buenas relaciones. Y no quiero que olvidemos la pauta que marcamos en esta temática de las buenas relaciones. Y lo llamamos los 3 pilares. Espero que no lo olviden. Uno era el amor visto como darse a sí mismo en beneficio del otro. El segundo postulado era, mis hermanos, el amor como medida del perdón. ¿Qué tanto amo? Igual a qué tanto perdono. Y el tercero era el amor desde un punto de vista de la autonegación. Es decir, voy a negarme a mí mismo, voy a negar a ese yo, ¿para qué? Para procurar hacer el bien y para procurar particularmente limar asperezas. El punto es, no siempre tengo que tener la razón, no siempre tengo que ganar, sino cuando toca ceder, se cede, ¿en qué? En pos de la gloria de Dios y de la paz del hogar. Siempre mantengamos esos 3 pilares o esos 3 ejes en nuestra mente. El amor en el sentido de me doy a mí mismo, doy mi tiempo, doy lo que soy, sin esperar nada a cambio y a beneficio del otro. Reitero, el amor como medida del perdón. Y por último, el amor como un motivante para la autonegación. Con eso en mente, mis hermanos, entramos ahora en lo que era la parte de, llamamos las responsabilidades que cada miembro tiene en su familia. La semana pasada comenzamos afirmando que el hombre fue puesto por Dios en la posición de liderazgo. Ese fue el propósito de Dios para la relación matrimonial. Darle el rol del liderazgo a la parte masculina de la relación. Y de eso tomamos como fundamento lo mismo que tomó el apóstol Pablo, la creación. Que Adán fue creado primero, por ejemplo, decía San Pablo, por esto, el orden de la iglesia debía ser de tal manera. Adán, en esa autoridad que Dios le dio, fue el que le puso el nombre a su mujer y será llamada varona, ya porque él tenía esa potestad dada por Dios. Y vimos que eran los argumentos que Pablo usaba para reiterar eso, cómo el hombre debe gobernar su casa. Y la máxima principal que usó el apóstol Pablo para afirmar el liderazgo masculino era: el hombre es cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esto, mis hermanos, es bueno tenerlo claro. Uno, porque actualmente, digamos, nosotros vivimos en una sociedad que es antiliderazgo, digamos, siempre no nos gusta e incluso nos bombardean con la sujeción es mala. Pero Dios, esa sujeción matrimonial desde el principio, Dios la etiquetó con lo que dice Génesis 1 y fue bueno, bueno en gran manera. Y eso fue particularmente ya cuando terminó todo, cuando ya estaba el hombre creado, digamos, como la cúspide de la creación de Dios. Varón y hembra los creó y el Señor lo que hace es como lo corona y le dice: esto es bueno y bueno en gran manera. Entonces, esta semana que terminó, digámoslo así, terminamos viendo o afirmando el rol del hombre como cabeza del hogar o como líder. Ahora vamos a empezar a ver ahí mismo, centrado en el hombre, cómo se debe ver. Digamos, vimos el rol del hombre afirmado y ahora vamos a ver el rol del hombre en ejecución. Cómo ese hombre que Dios le dio la autoridad y le dio esa responsabilidad de ser cabeza de hogar, cómo eso se ejecuta o cómo se debe ver en alguna medida. Y comenzamos primeramente, mis hermanos, viendo primero que no es la autoridad que Dios le dio al hombre. Uno, mis hermanos, para tenerlo claro, que el hombre sea la cabeza del hogar
no significa que el hombre sea el dictador del hogar. Entonces, un ejemplo, mis hermanos, Dios colocó al hombre en el rol de cabeza de hogar, no para que este hombre esté constantemente dentro de la casa afirmando, aquí mando yo. No es que tenga que agarrar a su esposa y el cuello, entiende, aquí mando yo. Eso no es, digamos, para lo que Dios puso al hombre. Normalmente cuando alguien tiene que reiterar mucho su rol, es porque no lo tiene, ya porque en la práctica no es reconocido como tal. Así que tiene que vociferar. El ejemplo lo tenemos de Cristo y su iglesia. Efesios 5:23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia reconoce a Cristo como su cabeza, como su Señor, y no porque éste esté constantemente agarrándola y aquí mando yo y se hace lo que yo diga, ¿no? Cristo como cabeza es un esposo amoroso. ¿Qué también no significa? Que el hombre sea la autoridad en el hogar no significa que sea un ser superior a su esposa. Ontológicamente, veámoslo así, refiriéndose a la constitución original, como vimos, Dios creó tanto al hombre y a la mujer como a su imagen. Versículo de este, es bueno que tratemos de irlos memorizando, Génesis 1:27. Varón y hembra los creó y a ambos a imagen de Dios los creó. O lo mismo que dijo Adán cuando vio a su mujer, Génesis 2:23. La vio, dijimos, era como un poema o un canto y Adán estaba maravillado, dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ya es de la misma especie. También, ¿qué no significa que el esposo sea el líder del hogar? No significa que el esposo tenga una autoridad absoluta. ¿Y a qué voy con esto, mis hermanos? Efesios 5:22, vayamos a él. Dice así. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La autoridad que Dios ha dado al marido viene aquí marcada en este versículo donde el Señor les habla a las esposas, como al Señor. La autoridad del marido entonces es una autoridad que es moldeada por Cristo y su palabra, y no es una autoridad que entonces va a ser moldeada por mi imaginación y mis impulsos como hombre. No es una autoridad tiránica, no debe ser una autoridad que vaya en dirección contraria a la palabra de Dios, sino que debe ser una autoridad entonces que vaya alineada con la voluntad de Cristo. Caso contrario, es preferible honrar a Dios antes que a los hombres. Entonces es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres y por ende no va a ser pecado desobedecer una orden o cierto mandato que sea contrario a la palabra de Dios. Eso visto desde el punto de vista negativo en cómo no debe ser la autoridad del esposo. Ahora veamos el sí. ¿Cómo se debe ver o cómo ese hombre debe ejecutar la autoridad que Dios le ha dado a él? Y veámoslo así, mis hermanos. El fundamento mismo es Cristo mismo. Tal cual el liderazgo de Cristo, el hombre como esposo debe tratar de imitar ese liderazgo. Y veamos lo que nos dice el Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Dice así. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesús nos muestra claramente el contraste entre cómo es el liderazgo entre los creyentes y cómo es el liderazgo, dicen, en el mundo. Sabéis que los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean y ejercen su potestad. Pero entre vosotros no va a ser así, sino
que el que quiera, dice, ser el primero, el que quiera ser el más grande, Jesús dice, va a ser el que sirve. ¿Y cómo se pone él de ejemplo? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Maridos, entonces, ¿cómo? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para dar su vida en rescate por muchos, dice Mateo. El punto es, ese como Cristo amó a su iglesia va marcado por cómo Cristo se comportó con sus discípulos, como Cristo se comporta con su iglesia. Y Jesucristo, como cabeza de la iglesia, como ese que tiene la potestad absoluta sobre su iglesia, se comporta en medio de esa que él domina, ¿cómo? Sirviéndola. Y aquí, mis hermanos, lo que debemos entender es esto, que la autoridad del esposo es una autoridad para servir. Es el siervo más grande que hay en el hogar. No se caracteriza por ese hombre que se enseñorea, por ese que a cada rato está diciendo aquí mando yo, sino que se caracteriza por ese que incansablemente está sirviendo a su hogar. Es un liderazgo, veámoslo así, activo. ¿Por qué? Porque así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, así cuando se le manda al esposo a amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, entonces lo que se le manda es no a ser servido, sino a servir. El esposo como líder entonces es ese que tiene ese, veámoslo así, esa característica de ser el que más sirve al beneficio de su hogar. Es una autoridad, llamémoslo así, mis hermanos, es una autoridad servicial. Dios ha colocado al esposo como cabeza para que éste ejerza esa potestad como sirviendo. ¿Cómo se ve eso? La preocupación del esposo, ¿qué debe ser? ¿Qué ocupa mi familia? Espiritual, materialmente, emocionalmente. El esposo entonces, como líder del hogar, debe estar comprometido y ocupado ¿en qué? En satisfacer las necesidades del otro. ¿Por qué? Dios lo puso como cabeza, no para ser servido, sino para servir. Las necesidades de la esposa, del hijo, de todos los que están bajo esa autoridad, vienen a ser las necesidades primarias del hombre del hogar. Ahora, veamos algunos aspectos de cómo esto ya se puede ver un poco más práctico. Igual, todo esto va marcado, mis hermanos, por eso de como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia, entonces vimos uno, siendo su servidor. Yo estoy aquí entre vosotros como el que sirve. Incluso el Señor, en una cena, no recuerdo propiamente el pasaje ahorita, se me vino a la mente, estaban todos sentados a la mesa y el Señor era el que estaba sirviéndoles. Y el Señor lo que le dice es, ¿y cómo es esto? ¿Quién es mayor en el mundo? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y todos los apóstoles, ¿qué le responden? Mayor es el que se sienta a la mesa. Y el Señor le dice, bueno, yo estoy aquí entre ustedes como el que sirve. Él como cabeza de la iglesia estaba en medio de ella, ¿cómo? Como el que sirve. Contrario al estándar del mundo que se ve el otro, siendo servido y ejecutando, veámoslo así, como dijimos, esa autoridad meramente verbal. Ahora bien, veamos entonces ciertos aspectos de cómo debe ser ese liderazgo del hombre en el hogar. Y veámoslo moldeado por esto, como Cristo a su iglesia. Y tomemos particularmente uno de los oficios de Cristo. Recordemos, el Señor Jesucristo tiene 3 oficios: rey, profeta y sacerdote. Y el Señor en su oficio de profeta tiene, digámoslo así, un rol particular que es como ese rol de pastor de su hogar, de pastor de su iglesia. ¿Por qué? Porque es ese que encamina a su iglesia ¿a qué? A donde Dios la va a llevar. Asimismo, entonces eso se extrapola. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Lo podemos extrapolar entonces a la relación del hogar, a la relación matrimonial, y podemos ver al esposo primeramente entonces como pastor y líder de su hogar. Cristo se llamó a sí mismo el buen pastor. Entonces, de entrada, mis hermanos, particularmente hombres, una de las áreas donde el Señor nos manda a liderar, vámonos así, a servir como líderes del hogar es siendo pastores de nuestras familias.
Y ahí en este punto, digamos, es para todo hombre. El rol pastoral dentro de la iglesia, como el apóstol Pablo lo pone, no es para todos hombres, sino que él da ciertas características que deben cumplir los hombres, pero de manera general se espera que todos los hombres cumplan esos requisitos de primera de Timoteo 3 en alguna medida. ¿Por qué? Porque son los pastores de su hogar. Así que, primero, el hombre como pastor de su hogar, veámoslo así, debe tener, mis hermanos, la meta clara. ¿A qué voy con la meta clara? Las prioridades en primer lugar. Creo que tenemos el ejemplo de Josué. Josué 24:15, cuando él dice su lema: yo y mi casa serviremos a Jehová. Se espera entonces que el esposo, como pastor del hogar, primeramente, sea un hombre de convicciones firmes, un hombre decidido, un hombre no indeciso, sino que tenga su meta clara, y es guiar a su familia. ¿Hacia dónde? Procurando la meta máxima, el reino de Dios y su justicia, o la gloria de Dios. El hombre que cuida de su hogar como pastor sirve en esta área como tomando decisiones. Por ejemplo, no debe ser precipitado. ¿Por qué? Se le manda a ser prudente, que algo no termine en pecado. Tampoco se le manda, o tampoco debe ser, digámoslo así, un cobarde. Debe estar consciente de todos los peligros, las posibilidades alrededor de sus ovejas, de que vengan ataques, ya sea externos, internos, espirituales, físicos. Ya debe ser como un guardián y debe tener esa meta clara de esta casa debe servir a Jehová y debo desgastarme, ¿cómo? Procurando esa meta. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y se demanda esto principalmente del rol de hombre, digámoslo así, como pastor del hogar, que sea un hombre de la palabra de Dios. Y tomando el mismo ejemplo de Josué, Josué 1:8 entra en escena, dice: la orden que le da el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, primeramente, del hombre como pastor del hogar, ¿qué se espera? Que sea un hombre que domine la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que él mismo pueda dirigir a su familia en esa meta de yo y mi casa serviremos al Señor. Y ahora, ¿cómo debe ser entonces? Ahora sí, esa guía pastoral, que el hombre es el que da a su familia. Uno, debe ser una guía, veámoslo así, mis hermanos, en amor. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí es un reto, mis hermanos, ¿por qué? Tal cual Cristo amó a su iglesia. Cristo, yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen, me siguen. Y lo que dice la iglesia, ese pastor es: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bueno, esposo, usted como pastor debe procurar que el bien y la misericordia sigan todos los días de su vida. ¿A quién? A su familia. Su rol principal ahí como pastor es ese: que usted haga conocer el bien y la misericordia de Dios constantemente a su familia. Que su familia, incluso mi hermano, pueda decir, viéndolo a usted: mira, es un don de Dios dado para mi casa. Ya que su esposa pueda estar convencida de eso. Y eso solo, sed valientes, como le decía el Señor a Josué. Esforzados y ser valientes. ¿Por qué? Para que los que viven en nuestra casa, los que están bajo nuestra potestad, veámoslo así, mis hermanos, al ver a ese hombre esforzado que se esfuerza a llevar la palabra de Dios, que la domina, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y hombre, tienes que entender algo: esa familia te pertenece, Dios te la dio, y estás obligado delante de Dios de por vida ¿a qué? A siempre procurar el bien de tu hogar. Tu autoridad amorosa siempre debe ser manifestada a la familia. Y tu familia debe entenderlo así: eres el que más sirve repartiendo amor en esta casa, es el líder que Dios ha puesto ahí. Y propiamente aquí, la actitud, mis hermanos, como hombres, posiblemente vaya a marcar algo.
Ya sea que tu familia vaya a decir ciertamente el bien y la misericordia me siguen cuando te ven trabajando constantemente, o vayan a decir lo contrario. Porque hay algo que también nosotros como hombres hacemos en el hogar, y ya lo vamos a ver después, es marcamos el ritmo de la vida espiritual del hogar. Y aquí ya lo vamos a ver cuando veamos el rol del esposo como pastor del hogar, como aquel que guía, no solamente hablando, sino aquel que guía con el ejemplo. Vayamos a Juan 10:4. Juan 10:4 dice el Señor Jesucristo, hablando del buen pastor: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aquí el Señor Jesucristo, Él se coloca como ese mismo pastor que va delante de las ovejas para que ellas lo sigan. Y es ahí donde yo digo que el Señor marca el paso de su iglesia, porque Él va delante de su iglesia y su iglesia lo sigue. Así entonces es visto el rol del hombre como líder del hogar en su rol de pastor, veámoslo así. ¿Cómo? El hombre es el que guía a su familia en la vida de piedad con su ejemplo. La frase, haz como yo digo, pero no como hago, no convencerá mucho a nuestras esposas, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quiere seguir a un hipócrita. Como vivimos, la forma de cómo vivimos, mis hermanos, tristemente o alegremente para muchos también, habla más fuerte que las palabras de aquí mando yo. También, mis hermanos, debemos tener claro otro punto, y es que el pastor de su hogar, veámoslo así, no se enseñorea sobre su hogar. Es otra manera en que el hombre sirve como líder del hogar. Y ese no se enseñorea es, veámoslo en el rol, en la orden que Dios le da a las esposas. El mandamiento que el Señor le da a las esposas es: sujétense a sus esposos. Bueno, el rol del hombre no es someter a su esposa a su sujeción. No es agarrarla y forzarla, de aquí mando yo y de ahora en adelante me vas a obedecer. No, el rol del hombre no es enseñorearse, sino es mandado a amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia. No es mandado a someterla o a obligarla a que le obedezca. También, mis hermanos, algo que debemos tener presente es el hombre como pastor en su hogar también debe estar involucrado, mis hermanos, en la vida de su casa. ¿Por qué? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen. Maridos, amad como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo? Yo conozco a mis ovejas. Entonces, el hombre es el líder del hogar, tiene que servir a su familia. ¿Cómo? Estando al tanto de todo. Y de todo es de todo. Ahora, en nuestra fuerza no vamos a poder, no. Pero como mínimo, mis hermanos, debe estar esa intención de corazón de: yo quiero. No puedo, soy débil, ayúdame, Señor, pero ahí voy a esa tarea que me diste, de procurar estar al tanto de lo que pasa en mi hogar y de estar verdaderamente ocupados en ello. Nuestra mente debe estar ocupada en el hogar. Otra característica del pastor: el pastor es diligente. Primera de Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Después dice, versículo 3, con ánimo pronto. Y eso es como el aspecto de la diligencia. Esto va dirigido a pastores en general de iglesias. Pedro se lo manda. Pero recordemos, como Cristo amó a su iglesia, Cristo es el pastor principal de su iglesia, y por ende, cada cabeza de hogar es el pastor de su casa. Recordemos que al inicio una cosa que vimos es: cada familia es como una mini iglesia, y al final todas esas mini iglesias se unen en una iglesia local para adorar a Dios. Pero cada familia podemos verla así como una mini iglesia donde el hombre es puesto con ese rol pastoral para cuidar a su familia. Y aquí veámoslo con ese ánimo pronto, entonces, como sinónimo de diligencia. Y entendámoslo como una prontitud que el hombre debe tener
para ejecutar algo, para ponerse manos a la obra. Se espera entonces eso, que el cabeza del hogar sea diligente, es decir, sea pronto para ponerse a servir al Señor dentro de su familia. Como hombres, mis hermanos, debemos tener claras entonces nuestras responsabilidades y, como reitero, frotarnos las manos y manos a la obra, que ahí voy a esforzarme en lo que Dios me ha mandado. Ejemplo, debemos ser diligentes en llamar a nuestras familias ¿a qué? A orar juntos, ya pronto, de la prontitud, con ánimo pronto, voluntariamente, queriendo, no como algo pesado. Debemos llamar a nuestras familias a leer la Biblia, mis hermanos. Debemos llamar a nuestras familias ¿a qué? A venir a la iglesia. Como hombres, se esperan que seamos los primeros en actuar, los primeros en levantarnos. Si es posible, vaya hermano, usted levante a todos de su casa, hoy es día del Señor y vamos todos para la iglesia. Con ánimo pronto, no olvidemos eso. Cansado o no, durmiendo pocas horas o no, trabajó mucho el sábado o no. Se espera que, esposo, usted como líder de su hogar, sea el primero, veámoslo así, un ejemplo muy puntual, sea el primero en ponerse pies, ponerse a caminar. Y familia, en esta casa se va a la iglesia, yo en mi casa serviremos a Jehová, así que aquí ninguno se va a quedar en la casa, todos vamos allá. Por ejemplo, es un ejemplo de ánimo pronto. Y en esto, mis hermanos, nuestra diligencia es como les mencionaba hace poco, marca el ritmo de nuestro hogar. Hombres perezosos, familias perezosas. Y se ve en la iglesia, hombres perezosos, y en la iglesia vamos a tener familias poco involucradas, familias de hola y adiós y no los vi más. Hombres alcahuetes, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Familias inconstantes en la iglesia. Ay, amor, me duele el dedo gordo del pie, no vayas, quédate en casa. Y yo tampoco voy, me voy a quedar cuidándote. Hombres alcahuetes. Y ese liderazgo ejercido va a marcar el ritmo de la familia. Y hombres, y aquí creo que es una exhortación que se nos da mucho, pero siempre es bueno compararla. Hombres, no permite, por ejemplo, o no impulsa a su familia a venir a adorar el domingo por X motivo, pero por ese mismo X motivo, usted sí se va a trabajar al otro día, mientras el domingo se queda cuidando a su familia. Y uno dice, ok, no, ahí hay algo que no calza. ¿Por qué? Porque no es eso, mis hermanos, a como ejercemos nuestro liderazgo en el hogar, se ve reflejado en cómo tratamos a la iglesia. Podemos ser extremadamente perezosos y nuestra familia se va a ver poco involucrada en la vida de la iglesia. Nosotros marcamos la pauta, no lo olvidemos. Podemos ser extremadamente alcahuetes y por la mínima, ni nuestra familia ni nosotros se congrega y no cumplimos los votos de asistencia que hacemos, por ejemplo, cuando nos unimos a la membresía. Entonces, mis hermanos, tengamos claro esto, como hombres se nos manda a ser diligentes, o como lo decía Pedro, con ánimo pronto, apacentad la grey de Dios que está dentro de vosotros. Imagínense esto, va dirigido a usted y a su casa. Su hogar, su esposa, sus hijos son esa grey que está dentro de vosotros. ¿Y qué dice Pedro? Cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente. Dejemos ahí puntos suspensivos, con ánimo pronto. Y una más, mis hermanos, el hombre como esposo del hogar se espera que lo proteja también. Juan capítulo 10, verso 11, dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El buen pastor cuida sus ovejas, dice, pero el que no es buen pastor ve al lobo y se va, que se las coman, pero yo salvo mi vida. El punto es, el hombre como pastor siempre debe estar atento entonces a los peligros de su hogar, a los peligros que puedan acechar a esas ovejitas que Dios le ha dado, y debe estar con ánimo pronto. ¿Para qué? Para intervenir, ayudar. Aquí, mis hermanos, hasta le podemos hacer esa pregunta, creo yo, a nuestros familiares de: ¿se sienten seguras cuando están en nuestra compañía? ¿Por qué?
como hombres se nos manda, vámonos a ser fuertes espiritualmente y creo que también físicamente. ¿Para qué? Para que nuestra familia se sienta, digámoslo así, apechugada o cuidados con nosotros. Si dijimos que antes debíamos ser los primeros en levantarnos para poner a nuestra familia manos a la orden, vámonos así, paralelo se espera que nosotros también seamos los últimos en acostarnos. Me aseguro de que todo esté bien en casa, mis hijos dormidos. Ahora sí, buenas noches. Ya, usted tiene que dar como ese doble check de seguridad a todo. Su familia debe estar segura con usted, mi hermano. Y incluso decisiones, ¿dónde va a vivir su familia? Le toca a usted tomarla. Usted debe asegurarse que sea un lugar seguro, no una zona conflictiva. Debe haber una buena iglesia cerca de ahí. Porque por lo contrario, mi hermano, recordemos esto, nuestro rol de liderazgo marca la pauta de cómo va a caminar mi hogar. Si yo alejo a mi hogar de la iglesia, bueno, voy a ser culpable por todas esas complicaciones de asistencia a la iglesia, de pérdida de comunión con los hermanos que va a ocasionar. Nuestro rol de liderazgo marca cómo camina el hogar. Y como hombres entonces en esta área de la protección debemos ser diligentes, tanto conocer nuestras Biblias doctrinalmente. ¿Para qué? Para que cuando vengan amenazas sepamos cómo actuar, e incluso se espera que físicamente también sean hombres que dedicados a cuidar de sus cuerpos para que puedan cuidar de su familia. Se esperan que sean el primero en levantarse, el último en acostarse. Y sí, ¿va a ser cansado? Sí. ¿Van a dormir poco? Sí. Y aparte de eso, no va a pasar nada. A lo que voy, mis hermanos, es que también debemos ser hombres valientes, no quejumbrosos, porque va a ser cansado procurar trabajar para el Señor bastante. Pero veámoslo así, mis hermanos. Siempre todo va con la meta puesta en la eternidad. Unas cuantas décadas que vamos a vivir en este mundo, 10, no sé, 2, 3, 4 décadas, 5 décadas, con suerte 7 décadas, llegamos a algunos. Bueno, 7 míseras décadas no son comparadas nada con la eternidad gloriosa que vamos a tener con Jesucristo. Así que si nos cansamos durante 7 décadas, no es nada. La eternidad es muy grande para descansar con el Señor. Así que esforzámonos y seamos valientes. Y por otro lado, mis hermanos, no olvidemos esto. Nuestro rol marca la pauta de cómo va la vida espiritual de nuestro hogar.